Señores, bienvenidos a Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos una persona increíble, una persona súper especial, una persona que con un par de goticas crea un mundo de belleza. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a Dewi Peña. Hola Dewi, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes bien, el día súper. de hoy? Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que el tráfico, por lo menos a mí, me trató un poquito bien, no sé, a ti que... Sí, yo siento que sí. Llegué, Waze se comportó y llegué súper rápido. Sí, sí, o sea, yo, a pesar de que esta es la semana escolar de comienzo de los colegios, yo sé que la primera semana es suave, pero después la siguiente es que se pone bueno. Así mismo. Porque están los niños de vacaciones y eso. Sí, Exacto. sí, sí. Ya mañana entra un grupito. Mañana hay un grupito que se queda para la semana que viene. Sí, sí. Entonces, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Te levantaste bien? Sí, me levanté bien. Muchas cositas, retos, pero sí, gracias a Dios me levanté bien, entrené y estoy bien. Sí, como que cuando uno entrena ya, que uno quita eso, que uno lo pone en check, que uno lo pone en check, uno dice, mierda, ya como que empecé el día bien. Empecé bien, Sí, sí, sí. Eso es como un must. así mismo. Entonces yo quiero que tú me cuentes un poquito de cómo fue. Primero, antes de cómo fue que tú empezaste, ¿en qué tú creías cuando tú eras niña? ¿Cómo tú te veías en un futuro? A mí me gusta siempre empezar con eso porque me gusta hacer un contraste de lo que tú pensabas al principio y cómo tú has cambiado hasta ahora. Entonces, ¿en qué tú pensabas? ¿Qué tú creías que tú ibas a hacer cuando tú fueras grande? Bueno, yo realmente no me acuerdo, pero uno siempre dice que quiere Sí. ser doctora, que quiere ser, que si veterinaria, cosas así. Ok, Y realmente hasta cierto punto yo pensé, porque se me daba muy bien el tema de las matemáticas en el ok. colegio, cuando me hicieron esas pruebas que hacían antes, que yo no sé si todavía se estila hacerla, pues me dio profesor de matemáticas, me dio que sí, muchísimas cosas distintas a las que verdaderamente estudié en ese momento. Pero yo creo que yo quería ser doctora. Es verdad. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue cambiando ese panorama? Bueno, eso fue de niña, o Ok. sea, de niña pienso que quería ser doctora. Ya cuando entro en la adolescencia, me gustó siempre el tema de la belleza. Ok. Yo recuerdo que yo a las personas que trabajaban en mi casa le hacía cortes, le ponía tintes, y en ese momento yo no había estudiado de manera formal nada que tenga que ver con la belleza. Hubo aciertos y desaciertos porque a mi hermana en el tema de la belleza me compré un kit de depilación y le llevé una ceja. O sea que lo mío no es las cejas, ni depilación, ni nada de eso. Evidentemente luego lo fui perfeccionando y tengo una compañera de clases que iba a mi casa para que yo le sacara las cejas y para que la depilara. Eso era ya en bachillerato, o sea que siempre me gustó el tema de la belleza, pero luego más adelante decido estudiar administración de empresas con una orientación al mercadeo porque tengo esa vena de mercadóloga. Yo recuerdo que de niña, cuando vivía en La Romana, yo hacía galletitas. Mis hermanas la iban a vender. Yo vivía en aquel entonces en un sector que se llama Buenavista Norte. Y ellas salían en una bicicleta a vender como a los vecinos las galletitas. Y yo recuerdo que le daba 5 pesos a cada, o sea, 5 pesos para que se lo dividieran entre las dos. ¿Eran menores? Yo soy la mayor y ok. ellas eran menores que yo. Y vendía limonada, vendía accesorios en mis inicios de tanto de la universidad como también del área laboral. Yo siempre como que una vez se me daba muy bien la cocina, hacía pastas y pastelones por encargo. Vendía True Religion, que en aquel entonces eso era un boom. Un boom, sí.
plata, llegué a vender plata también. O sea que ese tema de las ventas desde muy joven se me daba y ya cuando decido estudiar de manera formal, pues decido estudiar administración de empresas. O sea, tú duraste un tiempo después que saliste del colegio. No, yo me inscribí en la universidad inmediatamente. Inmediatamente, ok, Ujú. ok, interesante. Entonces tú me comentabas que estudiaste administración de empresas formalmente. Exacto. Terminaste. No sé si Sí. a ti te vendieron la idea, porque yo, quizá uno piensa, por lo menos yo llegué con la mentalidad, administración de empresas, lo que no le dicen a uno que no se llama, que se llama administración de empresas, no creación de empresas. Exacta. Entonces cuando tú terminas de ahí, ¿qué pasa después de eso? Bueno, cuando yo termino de estudiar administración de empresas, primero que nada, yo estudié trabajando, Ok. porque yo me caso muy joven y empiezo mi etapa de mamá también muy joven. ¿A qué edad? Yo tuve a Julio José a los 21 años, o 21 sea que años. yo todavía estaba en la universidad cuando tuve a Julio José, pero nunca la paré. Como que él cayó en un momento donde me permitió ir con la barriga, dar a luz y volver y seguir en la universidad. Ok, perfecto. Entonces, pues me inserto a ser mamá, a tener una casa y a estar en la universidad y evidentemente yo tenía que trabajar. Yo empiezo trabajando en zona franca, en aquel momento mi papá era gerente de una zona franca y yo empiezo a trabajar en el área de recursos humanos como analista en aquel entonces del área de recursos humanos y pues sigo desarrollándome en esa área de recursos humanos hasta luego paso a otra empresa. En ese tiempo también me voy a Estados Unidos y duró un tiempito, unos 9, 10 meses fuera. Regreso nuevamente y cuando regreso sigo trabajando en el área de recursos humanos en una de las empresas de Grupo Vicini. Ok. Y pues ya, ese fue mi último trabajo del área de recursos humanos. Entonces ya luego, en el año 2009, me inserto a trabajar en el área comercial, ya en la parte de los productos de belleza que tenían mis padres. Y empiezo a trabajar el área de ventas. De ese momento que tú empezaste a trabajar, que tú te metiste en el negocio de tus padres, ¿cuántos años habían pasado ahí? Bueno, mucho. Ha pasado mucho tiempo porque yo duré, o sea, pasó mucho tiempo porque yo empecé a trabajar, yo soy promoción 2000 Ok. y yo salgo del colegio inmediatamente para la universidad y empiezo a trabajar inmediatamente. Ok. Y que de hecho se me olvida que hubo un trabajo que no lo conté, que ese fue yo creo que el primerito, Ajá, ajá. que fue en la corte, creo que corte comercial, a mí hasta el nombre se me olvidó ya, en la Cámara Civil y Comercial de San Ok. Pedro de Macorís, tenía una amiga que estaba trabajando como secretaria titular, me consiguió ese trabajo como secretaria también y me da mucha risa porque el tema de la administración de los expedientes, de escribir en esa máquina mecánica y de hecho de subir en algún momento cuando estaban vamos a decirlo así, todos esos abogados, jueces, a escribir esos dictados en esa máquina mecánica. O sea, yo me acuerdo que yo tenía que desechar muchos folders porque tenía que quedar eso, o sea, súper bien escrito, rayita con rayita, pero para mí fue una escuela. Entonces empecé en ese trabajo y también cuando vine a estudiar aquí, porque yo terminé mis estudios en San Pedro de Macorís, pero yo empecé aquí en UNIBE y cuando vine a estudiar aquí, yo estaba estudiando en el horario de la tarde y en la mañana trabajaba en De la Casa Pastelería, que hoy es un emporio, y yo trabajaba en De la Casa Pastelería como cajera, vendiendo los cositos, y yo recuerdo que me daban un cuadrito de merienda. Me daban un cuadrito de merienda que yo se lo llevaba a mi bisabuela, porque en ese momento estaba viviendo con ella. Un cuadrito es como... De los cuadritos famosos de Ajá, ellos que ajá. hacen de pecan pie, de limón, Ok. de todo, ellos me daban todos los días un cuadrito de merienda. Y tuve que dejar ese trabajo porque me dio dengue hemorrágico. Ok. Eso fue en el año 2000, 2001, por ahí.
Y realmente, pues ahí en ese lapso de tiempo duré, qué sé yo, un cuatrimestre, algo así más, y luego decidí cambiarme y me mudé a San Pedro de Macorís y sigo estudiando administración de empresas, pero realmente del tiempo de toda mi experiencia laboral, principalmente orientada en el área de recursos humanos, a la parte de ya de mercadeo como tal, pasó mucho tiempo, muchos años. Ok, interesante. Tú me comentabas que antes de tú incursionar en el mundo Como unos 9 años más o menos. en el mundo en el mundo laboral, tú vendías mucho. O sea, tú tenías Sí. muchos emprendimientos informales. Y muchos emprendimientos fallidos, Ok, porque realmente parte de lo que hace que un emprendimiento no funcione es precisamente cuando tú no tienes una buena administración financiera. Y no tienes esa buena orientación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo iba a Nueva York y compraba plata, por así decirlo, con ese dinero que me pagaban de la plata, yo empezaba a comprar leche para la casa o a comprar merienda o a comprar cualquier cosa y entonces iba descapitalizando el negocio porque no tenía esa orientación financiera de que ese dinero lo voy a tomar para X cosa, eso pasa mucho, o de repente tener un trabajo formal y tener eso como un extra hasta que el mismo negocio te vaya pidiendo que ya tú tienes que formalizarlo. ok, ok. Entonces, si tú pudieras dar un primer consejo, tú dirías que cualquier ganancia que uno tenga, que sea solamente para el negocio. Yo entiendo que en principio hay que establecer una orientación financiera. Es más, yo me voy más lejos. Yo diría que el tema de esa administración financiera deberían de darla en el colegio, Claro, a final del colegio, porque es algo que te va a ayudar para todo en tu vida. Sobre todo cuando tú no tienes esa base o cuando tú no estás orientado en ese sentir, que era mi caso. Yo no tenía ese tipo de orientación. Entonces, el tema de tú guardar pan para mayo y no querer inmediatamente tú te ves que estás ganando dinero, pues empezar a comprar cosas y no invertirlo para el propio negocio o de repente querer tener una oficina súper wow cuando todavía el negocio no está produciendo lo suficiente puede ocasionar que un negocio fácilmente en principio se descalabre. 100%. O sea, ¿y en qué momento tú recomendarías tomar del negocio para quizá, para como tú dices, comprar pan, leche? Bueno, hay que hacer una asignación de un sueldo, ¿verdad? Sí, Si tú vas exacto. a vivir de ese negocio Claro, y es tu única fuente de ingreso, claro. evidentemente tú tienes que hacer, o sea, tienes que hacer un análisis de costo, de poner tus gastos, tus costos, todo, y ponerte un sueldo, porque pasa muchas veces que el tema es que no te pone un sueldo y entonces también empiezas a premiarte. Y empezamos con ese, no, yo me lo merezco, yo he trabajado mucho, yo tengo que darme este gustico. O sea, no es que no lo vas a hacer, sino que en principio hay que estar muy orientado en que hay que primero poner al negocio, o sea, darle todo al negocio para que luego el negocio te dé a ti. Ok. ¿Escucharon eso? Darle todo al negocio para que después el negocio te dé a ti. Tiempo sobre todo. Tiempo sobre todo. Mucho tiempo. O sea, y me da curiosidad, Dewi, porque tú estás vendiendo muchas cosas, de tener negocios informales, pasaste a ser empleada. ¿Cuál era tu proceso de pensamiento en ese momento? O sea, yo sé que tú estabas estudiando y tú tenías que hacer No, algo. yo nunca realmente me vi como dueña de negocio. Ok. Esa es la realidad. Yo Ok. no pensé nunca como que yo iba a ser dueña de un negocio o que iba a tener un negocio. Yo no tenía ese tipo de aspiraciones. Ok. Yo era simplemente una empleada. Ok. Que tú vendías anteriormente, pero porque te Pero salía. yo vendía anteriormente porque lo necesitaba. Ah, porque lo O necesitaba. sea, yo vendía anteriormente porque yo tenía un niño pequeño y realmente los ingresos que yo tenía fijos no eran muy buenos como para yo cubrir con todos los gastos fijos que lleva eso, que si colegio y un sinnúmero de cosas. Y en principio, de hecho, pues yo no tenía esa responsabilidad de todas esas cosas. Ok, ok. O sea que podríamos decir que gran parte de los emprendedores comienzan quizás más obviamente tienen su sueldo, su salario, son empleados, quizás les va muy bien, pero comienzan por la necesidad.
Bueno, mayoría. yo digo, y lo he comentado mucho eso en otras oportunidades, que para mí la necesidad es la madre de la creatividad. Sí. La necesidad es la madre de la creatividad porque realmente cuando tú tienes esa necesidad, tú sacas de abajo, o sea, no hay opción, no es lo mismo a cuando tú realmente no estás cómodo en todos los sentidos, pero hay veces que no hay opción, o sea, si yo no tengo opción, porque si yo no trabajo, no voy a producir, no voy a comer y tengo una responsabilidad, como es, por ejemplo, la de tener un hijo, pues en ese momento ya cuando yo estoy aquí en Santo Domingo, yo estaba como madre soltera y no me había vuelto a casar. Entonces, que realmente eso fue en el 2009. Un hijo pequeño, un trabajo necesitaba pues otros ingresos, Claro, claro, realmente. claro. Y un dato interesante, me imagino que eso fue un impulso muy grande para tú salir adelante. Sí, Pero la pregunta, la gran pregunta que se hace a la gente un empleo, están estudiando, ¿cómo saca la gente dinero, o sea, tiempo para el negocio? ¿Cómo lo hace? Poniéndote el caso tuyo de ejemplo, ¿tú me entiendes? Porque yo sé que es muy difícil porque tú tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, sí. si está estudiando, tienes que dedicarle tiempo al trabajo. ¿Cómo uno lo logra? Bueno, realmente, en el caso mío, en los intentos que lo hice, no lo pude lograr, porque las veces que yo, por ejemplo, vendía plata o algo así, yo lo hacía generalmente los fines de semana o después que había salido de la jornada laboral. Y no fueron negocios que prosperaron. Ya cuando yo pongo mi negocio actual, pues yo no tenía más nada, yo no estaba trabajando en ese momento, pero yo pienso que se puede lograr con mucha organización. De repente sacrificar muchas veces los sábados, los domingos, o sea, esos fines de semana, para tú potenciar el negocio o esos horarios donde tú no estés trabajando, pero realmente es más retador para una persona que esté estudiando, que esté trabajando y también esté emprendiendo. Pero dicen que quien quiere hacer algo busca un medio y quien no busca una excusa. O Claro. sea, la idea es sacar ese tiempo para accionar y buscar eso que tú necesitas lograr. Usaba de salvavidas los fines de semana. Exacto. Ok, ok. Entonces tú me dijiste, estaba trabajando como cajera en el sitio de postres. Luego fuiste y emprendiste tu recorrido Sí, por varias exacto. empresas. Vamos a decirlo, un recorrido laboral porque pasé por varias empresas Ok, en el área de recursos humanos primero y ya luego en el área de mercadeo como tal. ok. Entonces, ¿dónde empieza ese switch de yo pasar de tener mentalidad de empleada a mentalidad de emprendedora? ¿Cómo pasa eso? Bueno, yo pierdo mi trabajo luego de un embarazo de alto riesgo, que fue el embarazo de mi segunda hija, de María Lourdes. Y un día, hablando con mi esposo, estamos hablando porque en esa búsqueda nuevamente de trabajos, las ofertas que yo recibía no eran nada parecidas a lo que yo estaba acostumbrada a devengar, al salario que yo tenía. Entonces empieza ese proceso de frustración porque yo siempre he sido muy activa, me gusta trabajar y entonces un día él dice, no, pero cada vez que hablamos de algo, de la posibilidad de tú poner algún tipo de negocio, caemos en ese negocio de los productos de belleza. Yo entiendo que, y a ti te brillan los ojos cuando tú hablas de eso, yo entiendo que esa es tu pasión y ahí empieza ese esquema, pero hay algo muy importante y es que todavía yo inicio, obviamente yo inicio con mucha ilusión, muy contenta, pero yo no inicio, vamos a decirlo así, como que con una idea clara. Todo se fue dando como que a través del tiempo. Ok. O sea, al mismo tiempo, pues fue organizando todas las cosas. Yo sí empecé haciendo mis domicilios para no descapitalizar el negocio, pero no fue como que yo dije, voy a ser una gran empresaria. No, eso no estaba como que pautado. Ok. Y algo interesante, tú dices que eso fue desenvolviendo la DEWI que es hoy. Es algo interesante porque cuando tú mencionas tiempo, el tiempo es una palabra que tiene mucho peso,
que le causa mucha ansiedad y mucho estrés a la gente. Pues cuando la mayoría de la gente quiere hacerlo rápido, quiero empezar mi negocio, quiero tener resultados rápidos. Y algo interesante que tú mencionas, el tiempo. Y mucha gente empieza, como tú dices, que tienen la idea, le brillan los ojos, sienten ese fuego en el corazón, pero no lo tienen como muy estructurado y muy claro para llegar allá. En el caso tuyo, ¿con cuánto tiempo te tomó y cómo tú fuiste llegando allá? ¿Qué tú hiciste? O sea, ¿qué paso tú tomaste para acercarte hacia allá? ¿Qué tú hiciste? Bueno, lo primero es que yo me dejé guiar en la parte de esa voz que me decía, ese guarda pan para mayo, o sea, ese tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar. Que al principio era una voz que no, como que no me gustaba mucho escuchar porque yo no tenía esa, vamos a decirlo así, ese patrón, yo no tenía esa mentalidad de ahorro para nada. Pero poco a poco pues se fueron dando las cosas. Pero realmente una de las cosas de cómo yo inicio es básicamente diciendo yo me veía grande. Incluso cuando yo iba a una casa de familia, yo iba con mi camisa como que yo iba para un banco. O sea, yo siempre vi el negocio mucho más grande de lo que era. Yo iba a hacer mis domicilios con mi camisa, bien, todo esquematizado, a aplicar esos tratamientos de cabina, pues una voz regaba la otra. O sea, yo digo que fue como que ese boca a boca, hacía mis videitos, que en ese momento empezaba lo del Instagram, mi videito en el carro, y así sucesivamente pues se fueron dando las cosas. Yo inicio de manera formal, que hice un lanzamiento con, qué sé yo, como 12 personas solamente. Y luego, eso fue en el 2017. En el 2018 yo participo en un bazar. Y fue ahí, en el 2018, que pienso que fue bastante rápido, porque un año realmente es poco. Pues empiezo con ese súper descuento de los productos y recuerdo que en ese momento yo vivía en un apartamento, en un cuarto piso, y en la escalera completa se me juntaban 60 personas. Iba mucha gente a mi casa a buscar los productos y yo conservo ese video de Pequépolis, que fue un bazar que me invitaron, que prácticamente me botan. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, porque se juntó, era algo súper exclusivo, donde las personas iban a comprar diferentes productos, un bazar muy famoso que se hace aquí en Santo Domingo, y pues se hizo una fila gigantesca a tal extremo que tuvieron que moverme al final del bazar. Y cuando me movieron ya donde no había prácticamente nada, que era al final, pues hubo personas que duraron hasta 2 horas y media en una fila esperando para adquirir los productos, porque en ese momento yo estaba sola. Hubo una amiga mía que fue, después fue otra amiga mía, mi esposo fue porque se acabaron todos los champús. Yo tenía a la nana de mis hijos llenando los champús en la azotea de la casa. Wow. Él se llevó un dedo, me acuerdo yo como hoy, porque estaba cargando unas cajas y tuvieron que darle, yo creo que 2 puntos en un dedo. O sea, yo pensaba que lo había perdido el dedo. No. Se llevó el dedo, o sea, se cortó. Fue bastante, o sea, impresionante la gran acogida que tuvo, o sea, que tuvieron los productos en ese momento. Y yo siento que en ese momento fue cuando ya el negocio como que despegó. Ok, eso fue en ese bazar. Sí. Tú sabes, o sea, hubo una estrategia, tú simplemente, la gente conocía, tenía conocimiento previo de tus productos. Antes. No, yo me lancé a la calle a hablar de los productos y a ir de salón en salón. Antes de tú llegar al bazar. Sí, claro, Okay, claro que sí. Y no, sí. y por el Instagram yo hacía videitos hablando de todos los productos, de cuál era su función y todo eso. Y pues entonces ya cuando participé en el bazar, pues la gente fue. O sea, porque yo no tenía un negocio o una oficina, era desde mi casa.
Entonces, yo trataba de todos los bazares que me invitaban, yo iba a vender los productos. Iba a Dolceri, fui a ese de Pequépolis, o sea, en todos los bazares, yo iba de bazar en bazar. Ok, ok. O sea, pero tú habías creado relaciones quizá con gente del salón y tú ibas y le Bueno, llevabas... había personas del salón Ajá. que realmente ya me conocían porque en el año 2009 yo vendía productos de belleza. Ok, Entonces dejé de venderlos, pero tenía personas que ya me recordaban, pero realmente tuve que tocar muchas puertas nuevas y era haciendo demostraciones de los productos para que entonces me compraran. ok. Tú me decías... Y público en general, porque realmente en principio no eran tantos salones, sino que era también muchas personas del público que adquirían los productos. Ok. Entonces tú me decías, y quiero cerrar ya ese capítulo. Tú ibas a los salones y, por ejemplo, para la gente que está empezando, que quiere hacer o empezar un negocio, ¿cómo era tu approach a ese salón? Dame un ejemplo, por ejemplo. Bueno, yo iba al Ajá, salón ajá. y básicamente me presentaba. Muchas veces no estaba la encargada del salón o la dueña del salón y entonces yo me llevaba el número de teléfono y le decía que me gustaría hacerle una demostración de los productos y pues la verdad fue que me abrieron las puertas, me O sea, dejaban hacerle la demostración de los productos. la mayoría decían que sí, la mayoría decían que no. Bueno, quizás uno, dos dijeron que no, pero en sentido general casi todo el mundo pues me abrió las puertas y me dejaban hacerle la demostración. Y en ese momento ellos empezaron a ver lo bueno que era el producto. Exacto, y entonces muchas veces pues ya me decían, ay sí, tráemelo, que yo lo quiero tener para aplicarlo o para vendérselo a mis clientas y entonces así empieza. Pero el tema del salón fue una segunda fase. Ok, Yo empecé vendiéndolo al público en general el producto. Yo no empecé con el tema de los salones y puntos de venta. ok. Entonces luego pues yo lo empiezo a vender a los salones y a los puntos de venta. Cuando tú dices público general, tú te refieres A que, por ejemplo, tú Ajá. quieres una mascarilla o Ajá. un champú, Ajá. tú no tienes un salón, no tienes un supply y Ok. tú vienes donde mí porque lo viste en mi página de Instagram y yo te lo vendo el producto. Ok. Así más o menos fue que inició. Exactamente. Y Entonces el boca a boca, el boca a boca. del público pues le fue gustando el producto y ahí se fue dando a conocer. Ok. Me llama la atención algo que tú dijiste, que tu esposo te había dicho que como que a ti te brillaba los ojos cuando tú hacías eso y como que él sentía la pasión. En ese momento, ¿tú lo sentías la pasión? Sí, Ok. realmente sí, sobre todo que muchas veces, por eso yo hablo mucho del tiempo, porque en un negocio, sobre todo en un emprendimiento, en el principio tú tienes que sacrificar mucho tiempo de tu familia. Muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que eso no se me va a olvidar nunca. Una amiga, Claudia, que hoy vive en México, me consiguió varias amigas para yo aplicarle la queratina en su casa, como 2 o 3 amigas, y en ese momento ese producto se aplicaba por onza, tenían el cabello súper largo, y yo duré hasta las 11 de la noche aplicándole los productos y me fui contenta y feliz, le quedó súper bonito, súper bien, y realmente era algo que yo hacía con muchísimo gusto porque me encantaba ver los resultados y como que me gustaba hacer ese trabajo. Y, o sea, tú lo hacías eso constantemente, me imagino. Sí, claro. En principio yo lo hacía constantemente hasta que la empresa creció y pues no podía hacerlo porque ya eran demasiados clientes, pero todavía yo trato de ir de manera puntual a muchos lugares a hacer que si corte de puntas, por compras y así sucesivamente. Para que se conserve todavía esa magia. Exacto. Y tú sabes que hay algo que yo quiero preguntarte y es cómo tú te sentías en ese momento, sabiendo que tú estabas sacrificando quizás tiempo con tu familia, tiempo con tu esposo,
con tus hijos en ese momento? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era el Bueno, proceso? realmente, en principio, tú sientes culpabilidad. Ok. O sea, hay una parte de culpa porque tú estás sacrificando y cuando tienes niños pequeños, sobre todo, o niños que quizá necesitan, aunque no sean pequeños, que necesitan de ti, de tu presencia, realmente ese balance, eso que nosotros necesitamos, que somos como una mesa de cuatro patas, necesitamos estar bien mentalmente, espiritualmente, físicamente y emocionalmente, pues para que surja ese balance, realmente yo no lo tuve en principio, para nada. Yo hacía el trabajo por dos cosas. Primero porque lo necesitaba hacer, porque me gustaba y porque no tenía otra alternativa. En la medida en la que tú vas creciendo y te vas organizando, pues ya tú vas creando ese escenario y ese balance para tú tener esos momentos de calidad con tus hijos, sacar ese tiempo con el esposo y sacar ese tiempo para ti misma, ese autocuidado que tú necesitas. Pero un emprendimiento pequeño y al inicio es difícil tener ese balance, eso se va logrando. Y cómo, por ejemplo, cualquier persona que esté empezando un negocio que diga, ¿cómo él lidia con ese pensamiento de contra, le estoy sacrificando el tiempo con mi esposa, de la novia, de mis padres? ¿Cómo uno lidia con eso? O sea, en tu experiencia personal. Bueno, en mi caso personal, yo, por ejemplo, como mis emociones al principio del negocio no estaban en su mejor versión, Okay. y de hecho no solamente mis emociones, sino mi autoestima. Okay. O sea, yo no empecé el negocio en mi mejor versión. Yo siempre digo que creció la marca, pero creció Dewi también como persona. Entonces yo busqué ayuda, o sea, yo tuve evidentemente que buscar ayuda, no solamente de ayuda organizacional para yo, vamos a decirlo así, construir una plataforma, porque realmente como que, y todavía sigo en ese proceso de transformación, Claro. o sea, tengo 7 años y sigo en ese proceso de transformación. Eso como que nunca para, uno siempre sigue desaprendiendo para aprender, pero es necesario que si tú no tienes las herramientas, yo busqué dos ayudas. Primero la del Señor, que es la más importante Sí, para mí, sí. y en segundo lugar busqué la ayuda terapéutica, que en ese momento yo estaba con una terapeuta, una psicóloga, para trabajar la parte de Dewi, de mi niña interior y de todas esas cosas que yo necesitaba sanar para que fuera creciendo la marca y que fuera creciendo yo como persona. Perfecto, perfecto. Pero no todo el mundo necesita terapia. No, 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 no. Hay personas que... Sí, sí, sí. Te hago esa pregunta porque realmente es muy fuerte cuando tú tienes que dejar de pasar tiempo con tu familia para tú empezar a trabajar en el negocio. Exacto. Y uno siente la soledad y uno siente contra, pero ¿para qué yo estoy haciendo esto si yo pudiera estar con mi familia, disfrutando de esos momentos, creando momentos mágicos? Entonces, hay otra cosa que me llamó mucho la atención que tú dijiste, que al principio uno lo ve como que el negocio es pequeño, pero uno tiene que verlo desde el principio grande. Porque si tú no te lo crees, o sea, O sea, el primer paso ajá, para tú realmente lograr cualquier cosa es creértelo. claro, O sea, si tú no crees en ti y no crees en el producto que tú tienes, realmente, ¿quién va a creer en ti? Entonces yo diría que esa es una de las principales razones para que ese emprendimiento realmente funcione. claro, porque en el caso tuyo, tú ibas a casas, que todavía me dices que lo sigues haciendo, A casas no, pero ya yo voy, por ejemplo, a un a un supply supply. y si tienen una actividad puedo hacer cortes de puntas o algo así, pero sí tenemos un equipo ya de técnicas que hace las demostraciones de los productos en los salones de belleza y entonces esa magia sigue, lo único que se ha expandido con un Expandido. equipo. Y pero en ese momento, ¿qué pensaba Dewi, por ejemplo? Dewi estaba untándole el producto, no sé si lo dije bien, en el cabello
a las amigas? ¿Qué pensaba Dewi en ese momento? ¿Cómo Dewi veía el negocio en ese momento? Bueno, yo estaba, como dicen, con el cuchillo en la boca, Joseo. en esa búsqueda del Ajá, moro ajá, dignamente. ajá. O sea, no había un Ajá. pensamiento de que, o sea, como que un pensamiento especial. Yo estaba trabajando, dando la milla extra, comprometida y haciéndolo con amor, porque yo digo que todo lo que se pone en manos del Señor florece y lo que se hace con amor también. Entonces, básicamente yo estaba concentrada en que me quedara bien, en que el cliente se fuera contento y satisfecho y creando esos lazos. Pero tú, en ese momento, tú caíste quizá en conciencia de que esto se podía convertir en lo que es ahora. No, No, yo pienso que el éxito te encuentra trabajando. tengo ahora trabajando, ok. Yo no pensé, o sea, muchas veces me preguntan eso. ¿Tú pensabas que ibas a ser exitosa? Yo sí vi el negocio grande y le di todo el amor y todo el enfoque del mundo, pero realmente yo no pensaba como que iba a crecer de esta manera. Realmente no. Ok, ok. Eh, tú, o sea, tú, yo me imagino que tú pensaste en ese momento, sí, puede ser bien rentable, Yo quería que más que rentable fuera sostenible, sostenible en el porque tiempo. muchas veces los negocios empiezan de una manera como que boom y después no son sostenibles. Entonces, una de las oraciones que yo hacía era especialmente que fuera un negocio sostenible y que además en ese momento como que me mantuviera siempre los pies en la tierra y que me diera esa fuerza para yo realmente poder seguir. Claro, claro. Entonces, a medida, ¿cuándo tú empezaste a sentir de que esto podía ser algo muy grande? ¿Cuándo tú fuiste, me imagino, mientras tú ibas cortejando lo que era el negocio tuyo, cuándo tú empezaste a sentir, mierda, Bueno, esto cuando puede, ya en la casa no había manera de caminar porque todo era frascos, fundas, no teníamos comedor prácticamente, o sea, ya el mismo negocio me llamó a buscar una casita para mudarme y mudar el negocio. Entonces, ya llegó un punto en que no había forma de cómo caminar. Yo estaba primero constituida como persona física y entonces luego doy el paso más adelante a persona jurídica y así, como que todas las cosas se fueron dando poco a poco. ok, ok. Y algo interesante, tú dices poco a poco, porque hay gente que quiere dar pasos escalonados. Tú me puedes quizá, diciéndolo brevemente, cómo fue avanzando poquito a poco. O sea, cómo fue. Bueno, básicamente en principio empezó conmigo, con la nana de mis niñas, que todavía está, luego los hijos de ella empezaron a trabajar conmigo y se fueron agregando otras personas a trabajar en el equipo. Ok, Entonces, poco a poco, la misma necesidad del personal, pues así se fueron creando las plazas y realmente se siguen creando porque es una empresa que como que ha ido en ese crecimiento y se van adicionando las posiciones. ok, ok, ok. Grandes retos, grandes problemas que tú has tenido a lo largo de ese crecimiento. Sí, claro que sí. Uf, muchísimos retos. Claro que Si sí. tú pudieras decir uno puntual que tú lo tienes todavía aquí, todavía incrustado La capacidad instalada, Ok, el tema de que yo tuve un crecimiento tan grande, gracias al Señor, que realmente yo no tenía capacidad instalada para guardar todos esos frascos, todas esas cajas y todas esas cosas para poder cumplir con esas necesidades. Entonces realmente ese ha sido uno de los mayores retos que he tenido. ok, ok. Y hay algo que tú no me contaste, ¿cómo fue esa creación del primer producto? ¿Cómo tú llegaste a hacer eso? O sea, si ¿vino naturalmente? ¿O tú No, misma lo porque yo hiciste en no, la no, casa? porque yo no soy química. Ah, ok, ok. Nosotros maquilamos y yo digo, mi esposo dice, tú eres una catadora de Ok, productos, porque realmente muchas veces la construcción de algunos productos, para darte un ejemplo, la cirugía capilar fue
en base a otro producto que ya yo tenía y que se logró la cirugía plástica capilar y se fue combinando, no, a esto le falta esto, esto debe tener más hidratación y así sucesivamente. Incluso hay unos productos que nosotros, por ejemplo, actualmente comercializamos muchísimo, que son las bombas, que son combinaciones de productos nuestros. Y básicamente cuando yo trabajo esa parte de producción, yo le digo, no, mira esto, tienes que echarle más producto de le falta esa, dependiendo para qué sea el producto, o sea, si es de hidratación, si es de reconstrucción, o sea, cuál sea el objetivo de ese producto. Entonces, básicamente así lo hacíamos. Yo lo probaba, se probaba, o aún todavía se prueban diferentes tipos de texturas y así. Ok, interesante, interesante. O sea, y ahora mismo, ¿dónde tú te ves en el futuro? Bueno, me veo en el mundo entero. En el mundo entero. Sí, Sí, yo estaba viendo que vi que tú estabas en Panamá ya. sí. Sí, ¿cómo tú entras al mercado de Panamá? Bueno, a través de Alice Dominicana, Ok, a través de ellos. Estamos en Estados Unidos también, por ejemplo, y así queremos seguir expandiéndonos para el mundo entero. ¿tu producto se llama? De ella. De ella, ¿por qué de ella? Bueno, de ella es una combinación de Dewi y Yamil. Ok, Yamil es mi esposo. ok, Ujú. ok. La gente piensa que yo me llamo Deyanira. Me dicen de ella, de Yanira y así. Y ya me dicen de ella, a mí me gusta, me he acostumbrado. Pero realmente es una combinación de Dewi y Yamil. Ok, interesante. Interesante, no, porque él te apoyó desde un inicio. Sí. Interesante. Pero si tú pudieras quizá compartir un consejo que tú has aprendido a las personas que te están viendo, ¿qué tú le dirías? O sea, porque yo sé que, como te vuelvo y te comento y lo repito mucho, hay mucha gente que quiere avanzar rápido. ¿Qué tú le dirías? Bueno, lo primero es que no es solamente conectar con su pasión, Ok. sino también que debes de ser disciplinado. Yo he conversado mucho esto de que la disciplina mató al talento. Ok. Tú puedes tener todos los dones y todos los talentos sabidos y por haber, y si tú no eres disciplinado y perseverante, por el primer obstáculo que se te presente, pues ya tú vas a tirar la toalla y ya, yo voy a dejar eso. O sea, hay que ser muy persistente. Tener una organización financiera sería una herramienta sumamente valiosa, que desde el inicio pueda tener esa organización financiera y ir creciendo poco a poco. A veces queremos crecer como la espuma, pero para que un negocio sea sostenible, el mismo negocio va hablando en qué momento tú puedes dar esos pasos. Entonces hay que tener mucha visión para eso, para no acelerarte y hacer muchas inversiones que no estén bien verificadas para que luego no puedas responder ante ellas. Y hay una frase que me encanta, que la comparto muchísimo, que es de sueña grande, comienza pequeño y empieza ahora. O sea, el momento perfecto nunca va a llegar, porque a veces se está esperando el momento perfecto, mira que, o tener un gran capital para iniciar un negocio, o sea, tú tienes una pasión y conectaste con ella y entiendes que eso tú lo harías sí o sí, empieza. Pero empieza con ese listadito que le di. Perfecto. Cuando tú empezaste tenías todo claro, tú sabías hacia No, dónde iba. yo sí tenía claro la parte de que yo conecté totalmente con mi pasión. Y los otros pasos se fueron dando en el camino porque tuve ese mentor, por así decirlo, o ese maestro que es Yamil, mi esposo, que me fue dando ciertas pautas en la parte financiera. Ok, perfecto. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona súper increíble, súper agradable y súper excepcional. Ella dijo un gran Gracias. mensaje, pero yo no sé si Dewi tiene todavía algo más que aportar. Si tú quisieras decirle algo puntual a la gente que te está viendo. Bueno, hay una frase que suena muchísimo, que es creer y creértelo.
Claro. O sea, definitivamente para tú, no solamente se necesita el conectar con tu pasión, el poder hacerlo con amor y esforzarte, sino también que creértelo, o sea, cree en esa belleza de los sueños, en eso, en ese emprendimiento, en eso que estás haciendo, ponlo en manos del Señor para que pueda en su momento florecer. Porque a veces no es el tiempo de nosotros, es su tiempo, entonces, y no te compares, que cada persona tiene su tiempo y tiene su momento. Yo diría que eso sería Wow, un no, gran... mejor de ahí se daña, señores, y quiero darle gracias a Dewi por venir otra Gracias a vez. ustedes por invitarme, por fin. Sí, porque no había podido venir, pero ya finalmente pude Claro, llegar. claro, y no, y gracias a ti por venir. Y señores, no olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el gato, el cocodrilo, el perro, toda esa gente tiene que ver este contenido y compártanlo, señores. Si les gustó este contenido, compártanlo y déjenme saber en los comentarios si quieren que Dewi vuelva y cuente un poquito de algo que nos ha contado. Hay muchas cosas que Sí, no he hay muchas contado. cosas. Y nada, Dewi, gracias por venir Gracias a ustedes y nos por vemos la la próxima. invitación. Gracias. Nos vemos la próxima, ya ustedes saben.